trabajo de un asesor inmobiliario es dar servicio, ¿no? Es servir a un cliente, a un inversionista, para que pueda tomar la mejor decisión. Y lo dije, es una de las decisiones más importantes para un inversionista porque se trata de su patrimonio. Entonces tú sirves a eso, ¿no? Sirves para eso. Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de real estate. En los últimos 7 años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales, acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a todos en este segundo episodio del ABC de Real Estate. Hoy, como les prometí en el episodio anterior, vamos a ver cuáles son los 7 ingredientes del éxito de ser un asesor inmobiliario, y también vamos a ver los mitos que existen alrededor de ser un asesor inmobiliario. Antes que nada, hay que entender que estamos en una nueva era, sobre todo post-COVID. Hoy en día los asesores inmobiliarios tenemos que ser mucho más eficaces y de alto rendimiento para liderar un mercado tan competitivo cual es el mercado del real estate. Por eso es que hoy desglosé esos 7 ingredientes que no pueden faltar para tener éxito como asesor inmobiliario, sobre todo en esta nueva era. De hecho, en primer lugar, lo que hay que aprender es aprender de las generaciones millennials y centennial que están tomando mucha fuerza, ya que les voy a dar un dato interesante. Son las 4ª generaciones que más invierten en bienes raíces. Entonces te importa mucho hablar el idioma de estas generaciones y entender las necesidades de estas generaciones si quieres tener éxito como asesor inmobiliario. No puedes hoy en día pensar de poder vender un bien raíz como lo venías haciendo hace 30 o 40 años. Estamos enfrente a una generación totalmente nueva que tiene exigencias y necesidades totalmente nuevas, y estar enfrente a una nueva generación y tan prepotente como se ha venido dando, sobre todo post pandemia, significa estar enfrente a una nueva era. Hoy en día los compradores, los clientes, lo tienen todo al alcance de un clic. Entonces, para ser un asesor inmobiliario importante, relevante en ese sector, tienes que tener muchísimo más conocimiento. En muchas áreas, por ejemplo, sobre todo en el sureste del país, muchas veces tenemos hasta inclusive más oferta que demanda. Y eso, en lugar de ser algo negativo, es algo muy positivo porque nos da la posibilidad de ser innovadores y disruptivos. Pero para eso, antes tenemos que adquirir muchísimo conocimiento. Y es un poquito la razón por la que nació ese podcast. Aunado a una exigencia que hemos visto, que hay esa exigencia, estoy muy agradecida y muy contenta que haya esta exigencia de aprender en el mercado. Entonces, primer punto, tienes que aprender y identificar las necesidades de esta nueva generación que ha tomado pie, se ha hecho siempre más fuerte. Y es más, les dije que son entre los 3º y 4º lugar de inversionistas importantes en nuestro sector. Y esto se viene dando en los últimos 4 años. Imagínense la importancia de entender esta nueva generación. Segundo ingrediente, la digitalización. Un poquito lo anticipé antes. Estamos en la era de la digitalización. Entonces, no puede ser, y lamentablemente yo sé que todavía existe eso. No puede ser que como asesor inmobiliario mandes fotos no bien hechas, mandes unas plantillas toda chueca, mandes información de ese tipo que se ve poco profesional. Ahora existen un sinfín de aplicaciones, la más famosa es Canva, donde tú puedes hacerte tus plantillas y donde tú puedas de verdad aprovechar de la tecnología. La tecnología es el mejor aliado para un asesor inmobiliario para poder mandar cosas bien hechas, para que te puedan ver antes de conocerte del punto de vista o en el mundo digital
como desde allí como un profesional. Obviamente tienes que dominar las videollamadas, tienes que dominar los secretos de un CRM. Muchas veces el CRM, de lo cual hablaremos en otros episodios, es algo que aburre mucho a los asesores inmobiliarios porque muchas veces en las empresas, como es justo que sea, están presionados mucho por su lead manager, por su director o gerente comercial, de dónde está el seguimiento del CRM. Entonces lo ven como algo muy aburrido y como una tarea y no sacan el mayor provecho de este CRM, de los CRM buenos, porque existen muchos CRM, esos sistemas donde pueden de verdad ser tu asistente virtual, puede ayudarte a dar el seguimiento ideal a tus clientes, con qué cliente te alineas más. Tienes una base de datos increíble y estás desaprovechando esta herramienta porque tienes unos mitos alrededor de estas herramientas también, ¿vale? Entonces, por no aprovecharla de la mejor manera y de una manera eficaz. Yo hoy en día, para ser un asesor inmobiliario significa ser una persona eficaz y de alto rendimiento, y eso tiene que quedar claro desde el primer momento. Entonces ese tipo de herramientas se tienen que aprovechar, porque por no aprovecharla estás dejando perder millones y millones de dólares o pesos, lo que tú quieras. Estás perdiendo dinero por no saber aprovechar ese tipo de herramientas. Tours virtuales. Ahora existen aplicaciones donde llegas al showroom, haces un recorrido a 360 y finalmente te saca, gracias a la aplicación, un recorrido virtual para que tú se lo puedas enseñar a tu cliente. Marca personal. Yo sé que cuesta. Yo soy la primera en eso. Sé que cuesta, pero no puedes tener éxito en ese sector inmobiliario y con esta nueva era de la que estamos hablando el día de hoy, sin tener y sin invertir en tu marca personal. Porque, ¿qué crees? En esta era de la digitalización, donde todo está al alcance de un clic, una vez que contactaron contigo los clientes, obviamente van a ver tus redes sociales, van a ver tu LinkedIn, van a ver si es confiable tanto la empresa por la que trabajas, si no eres un asesor independiente, o si eres asesor independiente, déjame decirte que te urge 10,000 veces más desarrollar e invertir en tu marca personal. Entonces, en la época de la digitalización no puedes quedarte atrás, porque si te quedas atrás jamás vas a lucir en ese sector y tarde o temprano vas a desaparecer en ese sector, y esa es la realidad. ¿Vale? Vamos a hablar entonces del tercer ingrediente. Entonces, entender las nuevas generaciones, el tema de la digitalización. Tercer ingrediente, contenido. De esto vamos a hablar ampliamente, creo que en 1 o 2 episodios más, cuando hablaremos todos los mitos detrás de los leads. Y les voy a dar unas estadísticas muy importantes, porque estoy segura que estas estadísticas sobre los leads les van a ayudar de verdad, otra vez, a no dejar sueltos millones y millones de dólares allí. Un montón de dinero lo dejan suelto allí. ¿Por qué? Porque no entienden cómo está estructurado el lead, y esas estadísticas importantes estoy segura que te ayudarán a enfrentar los leads de una manera mucho más eficaz de lo que están haciendo ahora, porque el seguimiento con los leads es el tallón de Aquiles de cualquier asesor inmobiliario, y de esto hablaremos en unos de los próximos episodios. Pero aquí quiero mencionar que tú, en un prospecto que tienes, por favor, no te conviertas en un spam humano, donde lo único que vas a hacer es avientas información cuando todavía no sabes en qué etapa está el cliente, no sabes cuáles son las necesidades del cliente. Y recuérdate de algo, entre mayor interés, mayor información, no antes, ¿vale? Entonces, más bien, seas un spam, pero un spam en un sentido positivo, entregando contenido de valor a tu cliente, noticias sobre el sector. Ese tipo de contenido es lo que va nutriendo a tu cliente y va a determinar que cuando el cliente esté listo, seas a ti a quien le busca para invertir en un bien raíz. Entonces ya vimos 3 ingredientes, vamos a pasar al cuarto ingrediente de esta receta secreta para tener éxito como asesor inmobiliario. Vamos a ver el cuarto ingrediente, que es la inmediatez, que va ligado un poquito al tema del contenido, va ligado al tema de los leads. De esto solo les doy un cachito de información y luego lo vamos a hablar ampliamente en otro episodio. La inmediatez. Cuando llega un contacto, le tienes que responder dentro de los primeros 15 minutos. Ya 15 minutos es mucho. Eso puede subir un 300% tu éxito en la venta, tu éxito en el cierre. ¿Sale? Y con inmediatez también me refiero a que si el cliente te pide una información, inmediatamente sepas dársela. Y va ligado al quinto ingrediente para tener éxito como asesor inmobiliario, que es una
alta especialización y profesionalización y conocimiento en el sector. Porque no puede ser, por ejemplo, estoy pensando en asesores inmobiliarios que venden un solo producto, un producto en específico, ¿no? Una casa en específico, un master plan en específico, ¿no? Y piensan que por saber a la perfección, que creo que esto es lo mínimo indispensable, piensan que por saber a la perfección su producto, van a ser geniales en el momento en el que le caiga el cliente como vía web, vía Instagram, vía Facebook o walk-in, que entre a su oficina. Y están un poquito equivocados. No es solo eso, no se trata solo de eso el conocimiento de un real estate. Tienes que también entender cuál es el mercado. En esa etapa tienes que actuar como mystery shopper, buscar información, tener un conocimiento de cuántos son los metros cuadrados de una zona en lugar de otra, cuál es la plusvalía de una zona en lugar de otra, pedir un PDU, un plano de desarrollo urbano, para poder saber con anticipación, porque les aseguro que muchos no lo hacen, con anticipación dónde va a estar qué, para poder saber con anticipación y en primicia a tu cliente cuáles van a ser las zonas emergentes que entonces le van a dar esa gran plusvalía al cliente. Porque se lo dije a lo largo de ese episodio, todo está al alcance de un clic. Entonces no puede ser que un cliente que antes de llegar a ti investigó digitalmente por 6 meses, pidió información digitalmente por 6 meses y luego finalmente llega a ti y ya prácticamente es un experto del mercado, porque a poco fue aprendiendo cuál es el precio metro cuadrado de una zona, cuál era la plusvalía, etc. Y luego llegue a tu oficina de venta donde tú, fuerte del hecho que eres un experto en tu producto, pero no te curaste de ver todos los otros elementos que eran indispensables para poder ofrecerle este servicio y esta asesoría al cliente, el cliente mismo sea la que te dé una cátedra de real estate. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú nada más vas a hacer un mal necesario para tener información del proyecto, porque sabes la información del proyecto. Sin embargo, no les vas a servir y entonces no vas a crear una red de contactos. En otro episodio vamos a hablar de lo referido. Creo que es uno de los temas que más amo. Cuando empecé en el real estate, uno de los mejores vendedores, yo creo que es uno de los vendedores más grandes de todos los tiempos, y digo quién es Thomas Capella, me enseñó algo muy importante y me dijo: Ale, un cliente no es tu cliente cuando te compra una vez. Un cliente es tu cliente cuando te compra 2 o 3 veces y cada cuando quiera hacer una inversión, te busque a ti y te refiera con toda tu red de referido. Ese es tu cliente de verdad. No porque le vendiste una vez, realmente es tu cliente. Y para hacer esto, ¿qué crees? Tienes que saber muchísimo más que nada más saber tu producto. Tienes que saber de mercado, tienes que saber de impuestos, tienes que saber de todo esto. Bueno, y para eso está el podcast, ¿no? Al final de cuentas vamos a ver todos esos temas, ¿vale? Otro de los ingredientes de esta receta para tener éxito como asesor inmobiliario es la experiencia inolvidable. En el momento en el que tengas un cliente, le tienes que otorgar una experiencia inolvidable. Muchas veces, y esto seguramente lo han escuchado por allí y por allá, y no hay nada más que cierto, no hay una verdad más grande. Los clientes muchas veces ni siquiera compran un producto, compran una persona. Entonces, ¿por qué deberían comprarte? Porque lo atendiste súper bien, porque con tu conocimiento le aportaste valor, porque la experiencia de compra cuando llegó al destino para conocer la propiedad fue inolvidable. También vamos a hablar de esto a lo largo de todo este camino juntos y vamos a ver cómo lograr otorgar una experiencia inolvidable al cliente. Y bueno, y por último, pero ya lo hablamos en el primer episodio, entonces solamente se lo vuelvo a repetir: mindset. Recuérdate, controla tus emociones, fortalécete, seas determinado, seas disciplinado, ¿vale? Entonces, esas son las 7 ingredientes secretos para ser exitoso en el sistema inmobiliario. Y como ven, de todos esos temas van a ramificarse miles y miles de temas. Que no se preocupe, vamos a tratar a lo largo de todo el podcast. Ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de los mitos que existen alrededor de ser un asesor inmobiliario. ¿Y por qué los mitos? Porque hoy ser asesor inmobiliario está de moda. El otro día estaba hablando con un amigo que justamente me decía: mira, hay chicos que salen de la universidad y aspiran a ser realtor, aspiran a ser asesores inmobiliarios. Y qué bien, o sea, qué bueno que la verdad aquí en México no hay muchas barreras de entrada para ser asesor inmobiliario. Sin embargo, hay algunos mitos alrededor de ser asesor inmobiliario y quizás por eso está tan de moda, ¿no? Porque hay mitos, hay creencias detrás. Entonces vamos a
a ver cuáles son esos mitos. Primer punto, ¿por qué? Creo que antes de entrar en real estate tienes que preguntarte por qué y para qué lo quieres hacer. Si tu idea es entrar en real estate porque, lo dije antes, ¿no? Por entrar y trabajar, ser libre, ser dueño de tu tiempo, trabajar poco y ganar un montón de dinero, a lo mejor es un mito. Para empezar a entender, el trabajo de un asesor inmobiliario es dar servicio, ¿no? Es servir a un cliente, a un inversionista, para que pueda tomar la mejor decisión. Y lo dije, es una de las decisiones más importantes para un inversionista porque se trata de su patrimonio. Entonces tú sirves a eso, ¿no? Sirves para eso. Y un libro muy bueno que les quiero recomendar muchísimo es un libro de Simon Sinek, Start with Your Why. Empieza por el por qué o el para qué. Porque muchas empresas, también grandes empresas, tienen claro muchas veces qué hacen, cómo lo hacen, pero no tienen para nada claro cuál es el propósito detrás. Entonces encuentra siempre el propósito detrás de lo que haces. También te sirve cuando establezcas tu meta. Yo creo que si estás en una empresa y tu gerente comercial no te fijó unas metas, a lo mejor es un gran error porque tienes que saber hacia dónde vas este año y si no lo fijas no pasa nada, fíjala tú la meta, pero que no sea el dinero realmente. ¿Por qué no sea el dinero realmente? Te lo explico, es sencillo, porque en el momento de bajón, en el momento de los obstáculos que vas a encontrar en el camino, en el momento en el que tu mentalidad no es tan fuerte, ¿no? Porque pues somos humanos, es difícil que si tu propósito era ganar muchísimo dinero, te empuja a seguir, ¿no? Porque no es tan profundo. Quizás es importante, pero no tan intrínsecamente importante para ti. Yo te sugiero que cuando establezca una meta, que obviamente si la consigues, llegas a un determinado monto de dinero, más que el dinero, puedas entender por qué quiero ganar ese dinero. Les parecerá absurdo, pero muchos asesores, cuando hago este ejercicio con mis chicos, no habían pensado en eso. No habían pensado por qué quiero ganar ese dinero. ¿Cuál es mi propósito? En teoría, el propósito de un asesor inmobiliario es aprender del tema inmobiliario para transformarse y convertirse en primer lugar como un inversionista inmobiliario, ¿no? Y me sorprende como hay muchísimos asesores inmobiliarios que ya se están dedicando desde hace muchos años en eso y que no tienen ninguna inversión. Bueno, a lo mejor no era su propósito, ¿no? A lo mejor tu propósito, invento. ¿Te gustan los perritos? En el lugar donde vives, las guarderías no creen que satisfacen las necesidades que a lo mejor los perritos tengan y tu sueño más grande es abrir tu guardería. No lo sé. Yo no sé cuál es tu sueño. Yo no sé cuál es tu propósito, pero no pienses en esta meta que te propongas al principio de año en función del dinero, porque te aseguro que cuando tengas un obstáculo enfrente, no va a ser lo suficientemente grande para empujarte a seguir. Tiene que ser algo que de verdad te importe, algo que sea intrínsecamente tan importante, tan motivador para ti, que sí te empuja a levantarte todos los días y a seguir dándole duro. Porque además, otra cosa del sector inmobiliario es que somos muy solos y de alguna manera somos muy independientes. Y sí, dueño de nuestro tiempo. Y esta puede ser un arma a doble filo, porque tienes que saber tú cómo dominar y organizar tu tiempo. Tienes que uno que otro horario a lo mejor preestablecido, pero no muchos, ¿no? Entonces tú tienes que determinar, hoy voy a hacer esto y mañana aquel otro. Pero si no tienes un propósito detrás, una meta en el por qué y para qué quieres ser un asesor inmobiliario, no vas a sobresalir y no vas a convertirte en ese Ferrari que tanto quiero que te conviertas en el real estate, ¿vale? Otro mito, ya lo hablamos, entonces voy rápida, pero lo voy a remarcar una y otra vez, y es el conocimiento, porque se lo dije, en México no hay barrera de entrada. Es lamentable eso, en realidad no creo que sea algo bueno, creo que es lamentable. Ojalá que se pueda desarrollar conjunto con las varias asociaciones para que haya en algún momento dado mayores barreras de entrada, pero hoy en día no las hay. La verdad,
Puedes, con tan solo tener un teléfono, te puedes convertir en un asesor inmobiliario. Esa es la realidad y quizás por eso está muy de moda. Pero tienes que entender, y quiero remarcar una vez más esto, que tienes una gran responsabilidad a ser el asesor inmobiliario. Y deja tú que tengas la responsabilidad con el cliente. Te pongo otra responsabilidad acá. Tienes también una responsabilidad con el mercado. Porque hay muchos asesores muy profesionales allá afuera y hay algunos que no son tan profesionales. ¿Y qué creen? Si sugieren más a un cliente porque no procuraste hacer un due diligence en un proyecto, hablaremos de cómo hacer un due diligence, pero de cómo hacer un due diligence, no hiciste un due diligence a la hora de vender un proyecto, no procuraste darle la mayor certeza posible a un cliente, no solamente estás, perdón la palabra, jodiendo a tu cliente, estás jodiendo al mercado, nos estás jodiendo a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque luego este cliente, a lo mejor por ejemplo en el sureste del país hay mucha inversión extranjera, a lo mejor este cliente va a regresar al extranjero y va a decir no compren en México porque la experiencia ha sido fatal, son estafadores, etc. ¿Y eso qué provoca? Que perdemos una parte importante del mercado. ¿Por qué? Porque tú no tienes las ganas de hacer las cosas bien. ¿Y eso qué te la da? El conocimiento. Aprender de todos y de comerte cursos sobre cursos. Otro mito de ser un asesor inmobiliario es trabajo part-time. Porque si entras en una agencia, la verdad, no vas a tener guardias todos los días, vas a tener a lo mejor guardias medio tiempo, a lo mejor te tocan 10, 15 guardias o menos inclusive en todo un mes. Entonces está y vas a eventos todos glamurosos. Entonces el ser asesor inmobiliario es glamour, es trabajar poco, ganar un montón de dinero. O sea, es otro mito. Sí es verdad que en horarios hablando no tienes que cumplir un horario de oficina, pero ¿sabes qué? Es que no eres como asesor inmobiliario un empleado. Olvídate de ser un empleado. Que tú trabajes como asesor inmobiliario independiente o quieras empezar como independiente va a ser un poquito difícil, pero o trabajes en una agencia, tienes que verte no como un empleado de la agencia, sino como un emprendedor dentro de una empresa. Entonces, como emprendedor, tú decides si quieres que tu negocio sea rentable o no. ¿Y qué crees? Cada emprendedor exitoso trabaja más que cualquier empleado para que su negocio sea rentable. ¿Y por qué tú crees que como asesor inmobiliario, que es lo mismo de ser un emprendedor, trabajas part-time y ganas un montón de dinero? No, eso es un mito. Yo quiero convertirlos en Ferrari, ¿verdad? Pero los Ferrari, los top sellers, se parten la madre. Y sí es cierto que a lo mejor cuando otra gente trabaja unos lunes, tú descansas, ¿pero por qué? Porque el domingo tuviste que trabajar. Y sí es verdad que a lo mejor te vas 2 o 3 semanas de vacaciones y a lo mejor si hiciste un buen trabajo, un mes de vacaciones, no pasa nada y vas a seguir generando ingreso. Pero a lo mejor el 24 o el 25 en Navidad vas a tener que trabajar porque tienes que cerrar un trato. Porque al final, ¿cuándo están disponibles los clientes? Cuando todo el mundo descansa. Entonces, mientras tú tienes que dar seguimiento, mientras tú tienes que cumplir a lo mejor tu tarea de ir a tu guardia, etcétera, luego, cuando llegas a casa, la gente empieza a descansar. ¿Y tú qué crees? Vas a empezar a trabajar porque es donde te pueden prestar atención. Entonces, no hay un mito más grande acerca de los mitos de ser un asesor inmobiliario que es un trabajo de medio tiempo. No si quieres exceler en este trabajo, eso es el entendido, no si quieres ser un top seller. ¿Vale? Vamos a ver el otro mito, el penúltimo mito, que es la inversión financiera. Un asesor, cuando entra en una agencia, no te pagan un sueldo. Y por no pagarte un sueldo, el asesor de alguna u otra manera no se siente con ningún compromiso hacia la empresa porque piensa, yo no cuesto nada. No hay un mito más grande. Claro que cuestas. ¿Qué crees? Los leads y las campañas digitales que se requiere mucho dinero que invierte la empresa para que tú tengas oportunidad de tener clientes, ¿crees que no cuesten? Los eventos que organiza tu empresa para que puedas ampliar tu red de conocidos, ¿no cuesta?
las instalaciones que te pone a disposición la oficina, la luz, el escritorio, para que tú puedas citar tus clientes en un ambiente ameno y que se vea profesional y que te ayude. Recuérdense, para esa experiencia inolvidable que le vas a entregar al cliente, no cuesta. De repente, cuando sales de la agencia inmobiliaria, porque crees que lo tienes todo dominado y empieza a emprender, que es muy bueno. O sea, al final eso es lo que quiero que hagan mis asesores, ¿eh? Yo quiero convertirlos en líderes, quiero convertirlos en empresarios. No quiero que salgan y luego vuelvan a otra agencia. Quiero que crezcan. Creo que una vez que salgan de mi equipo puedan crecer y emprender. Pero allí es donde se dan cuenta, sí costaba, sí, así había que invertirle. Entonces no hay algo más que equivocado en pensar que por tú estar en una agencia porque no te pagan un sueldo no cuestes. Y deja tú ese tema. Hablamos de la inversión financiera. ¿Tú crees que no tienes que gastar en ti para tener resultados? Claro que tienes que gastar. Tienes que gastar en una muy buena computadora porque es tu herramienta de ventas principal. Tienes que gastar en un iPad para que cuando estás en una construcción o enseñando una obra puedas con muchísima más facilidad hacer entender a un cliente, mira, es que esta unidad se va a transformar en este render, para que lo puedan entender mucho mejor un proyecto los clientes cuando vayas en obra. Tienes que invertir, ya lo dije, en tu marca personal. Tienes que invertir en ti mismo. No puede ser que tú llegues con unos zapatos rotos, con unos pantalones rotos a una cita. El cliente te compra porque también ve reflejado en ti un éxito. No te compra si vienes todos despeinado y no curado del gimnasio, te pusiste una playera y viste al cliente. Tus probabilidades de ventas, a menos que no eres tan charming que al final cautivas igual, pues se van a ver muy reducidas. Al final es el reflejo de. Vamos a hablar, y porque me interesa mucho también ese tema en otros episodios, de la administración de finanzas para un asesor, porque los asesores, y eso podría ser hasta inclusive otro mito, son ricos pobres muchas veces, en el sentido que ganan una gran cantidad de dinero, pero por no tener algo fijo como es un sueldo, no saben para nada administrárselo. Por eso, a lo mejor es que muchos asesores que llevan ya años en ese sector, a la fecha no han invertido en un bien raíz, porque no han administrado las finanzas, ¿vale? Entonces lo vamos a hablar, un tema si les interesa, de ese tema, igual coméntenmelo, todos los canales de lo que les avisaré donde nos encuentran al final de este episodio, y con gusto les puedo platicar de ese tema, quizás le ayude, ¿no? Pero bueno, eso es el otro mito. Sí, claro que tienes que invertir financieramente hablando para tener éxito, tienes que invertir en ti, ¿no? Y en cómo te presentes, ¿vale? Y finalmente, por último, networking. Como asesor inmobiliario tienes que ser una persona súper social, tienes que convivir con más gente y más círculos posibles, porque está perfecto y es normal que en cuanto tú llegues a ser asesor inmobiliario, el primer círculo donde tú te involucras son círculos de otros asesores inmobiliarios, a lo mejor en una asociación de profesionales inmobiliarios, quizás y mejor, donde tú puedas también compartir experiencia, puedas aprender de alguien que está en el sector desde hace mucho más tiempo que tú, ¿sí? Pero no se reduce solo a eso, porque muchos asesores inmobiliarios, la mayoría o casi todos sus amigos, ¿qué creen? Son asesores inmobiliarios. Pero no se trata de esto. Con ellos a lo mejor sí vas a hacer que uno que otro negocio, pero no van a ser tal vez o quizás tus clientes. Entonces tienes que involucrarte con muchísimos más círculos sociales, con tu equipo, con tu comunidad de yoga, tu comunidad del gimnasio, tus amigos de no sé qué. Entre más gente conozcas, más vas a ampliar tu red de referido. ¿Y qué crees? Un día, a lo mejor, con unos amigos, estás en una cena y va a salir el tema inmobiliario, porque es un tema que además está de moda, y va a salir ese tema inmobiliario, y allí es donde tú vas a darle una cátedra a todos los presentes, porque conoces a la perfección el mercado inmobiliario. Y no es dicho que te vayan a comprar allí, pero eventualmente te va a llegar en un momento en el que se te cayeron 3 ventas y no hay algo más gratificante que llegue esto. Te va a llegar una llamada de alguien que por allí te escuchó en esas pláticas y te recomienda, y allí tienes un cliente. Y llega un momento en el que tu red de contactos, tu red de referido, tu red de recomendaciones es tan amplia que al cabo a lo mejor de un año, como hice yo, tan solo en 3 meses logras vender 43 o quizás más departamentos. Pero no es no echándole gana,
¿no? Y es conviviendo mucho. Conviértete en este animal social si quieres ser un asesor inmobiliario, ¿vale? Vamos a ver en el próximo episodio, vamos a hablar del discurso de ventas, de los errores que se cometen a la hora de hacer un discurso de ventas. Les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, @alessandra_luch, y para todo el contenido semanal y muchísimos más contenidos de valor, TikTok, obviamente. Reitero, si quieren algunas sugerencias, si tienen comentarios, suscríbanse al canal, dejan unos comentarios, será un placer leerlos y poderlo enfrentar en otros episodios de este podcast.